en esta categoría y cuando vas tan condicionado con el peso como me pasa a mí, tienes que ir con pies de plomo. Voy con calma porque tampoco vamos a poder comer mucho, vamos a hacer esta comida potente. Fijaos lo que me acaba de pasar. Entramos aquí al gimnasio, a la cadena esta de gimnasio Basic Fit. Y el chico me dice que bueno, que a él no le importa, pero que la próxima vez no diga eso, porque sus jefes son muy reacios al tema del culturismo y los culturistas. Esto sí que no, chavales. No hacer pesitas. Pues nada, 102,9. Hasta las 7 de la tarde sin comer y sin beber. Pues solo he comido una vez esta mañana y me he tomado dos cafés y un trago de agua. ¿Qué tal, tío? Once y cuarto, a las 3 de la mañana tengo que comer otra vez, a las 7 otra vez, a las 10 otra vez, a las 12 otra vez y a las 3 otra vez. Chavales, ya nos hemos levantado, sábado, día del pesaje. Hemos hecho sus hipopresivos, nos hemos lavado, nos acabamos de pesar, los deberes bien hechos, 102,9, raspando, he ido al aseo, he hecho de todo, así que estamos ahí en el límite. A ver cómo planteamos hoy el día, porque hasta las 7 de la tarde, que es el pesaje, tenemos que entrenar, tenemos que hacer posing y claro, tampoco tenemos que controlar muy bien el peso, porque no podemos comer mucho ni beber. Así que ahora le paso el peso al mister y a ver las directrices. Estamos ya liados a las comidas. Estamos mezclando los copos de avena con un poquito de harina de avena. Vamos haciendo 2 tomas de 100 para luego mezclarlo con el arroz. Y así esto se va ablandando con agua caliente. Los copos se van, pues eso, poniendo blandos y haciendo, ¿no? Para que no estén crudos y no sienten mal luego, sean más ligeros para la digestión. Se diferencia del año pasado, Antonio, que ibas por Polonia que no te podías ni tener en pie, ¿eh? Andando, tío. Polonia, ¿no? Eso fue Hungría, ¿no? No. Ya, tío, es que es la importancia, siempre os digo, de hacer las cosas bien, ¿sabes? Y planificarlo todo bien y no tener esos contratiempos del peso, porque en esta categoría y cuando vas tan condicionado con el peso como me pasa a mí,
tienes que ir con pies de plomo, porque en cuanto te pases un poco, el cuerpo tira para arriba y luego no hay forma, y hay que hacer las barbaridades que tuvimos que hacer el año pasado. Este año, pues mira, esta mañanita ya estoy en 102,9, estamos dando un paseo para caminar un poco. Ahora vamos a hacer una comida fuerte, vamos a ir a entrenar, a posar, y cuando termine el posing y tal, me peso y en función de lo que pese, como. ¿Que estoy en 103? No como nada. ¿Que estoy en 102 con algo y puedo comer algo? Pues como 100 o 200 gramos de comida. Y así, vaya ni sustos. Y a las 7 de la tarde, a comer y a cargar para mañana salir, pues el máximo peso que pueda. Lo malo de este campeonato es eso, que el pesaje es a las 7 de la tarde y el campeonato es el domingo, que es a las 7 de la tarde, que también es bueno, menos mal, porque solo tenemos 24 horas para cargar, y para gente que va tan condicionada y limitada al peso como yo, es un poco fastidio, porque yo ahora mismo estoy vacío, no, lo siguiente, para poder estar en 103 kilos. Y yo, para cargar y tal, el año pasado salía con 107 kilos, que son 4 kilos más, y en 24 horas coger 4 kilos tampoco creéis que es muy bueno. Entonces lo suyo es eso, que el pesaje sea un viernes y el campeonato un domingo, que tengas ahí 48 horas para cargar y que vaya todo al sitio y sea más progresivo. Pero bueno, que no nos vamos a volver locos, vamos a comer lo que tenemos que comer y vamos a salir con el peso que tengamos que salir, a disfrutar con el estómago en el sitio, que es lo importante. Y nada, y aquí estamos dando un paseo por Holanda, por mi tierra. Qué recuerdos más bonitos. ¿Te mola o qué, Javi? ¿Eh? Me mola. Ya sabes que todos los países así no hay ni un edificio. No, en Holanda No sé si eso se puede ver. son todo Casitas bajas. todo casitas bajas. Bueno, en Ámsterdam, en el centro, sí que hay edificios, pero muy pocos. Pero todo Holanda son casitas bajas, si te fijas, sin rejas y sin nada. Sí, mira. Pero Tú entras por ahí. todo eso está cambiando. Todo eso está cambiando. Gracias a nuestros amigos, ¿sabes? Porque si en España estamos como estamos, aquí ni te cuento. Pasa que de todo eso no se habla. En Holanda también están llegando así robos y mierdas de esas. ¿En Holanda? No, en medio Europa. Pues Holanda está mucho peor que nosotros. Hay zonas de Holanda que cuando tú vete a Ámsterdam y paseas por Ámsterdam. Pero bueno, ya espabilaremos. ¿O no? Sí, aquí, bueno, y esto es un parking muy pequeñito. En Ámsterdam hay edificios de parkings de bicis. Aquí en Holanda todo el mundo utiliza la bici. Aquí es como... Aquí todo el mundo en Holanda, todas las familias, todo el mundo tiene bici. Aquí, de hecho, las bicis tienen preferencia sobre los coches. O sea, tú conduciendo aquí en Holanda te tienes que llevar un montón de cuidado con las bicis. No las bicis con los coches, evidentemente también, pero que tienen preferencia las bicis sobre los coches. Todo el mundo va en bici. ¿Hace cuánto que no te montaste una bici? Bueno, en el campo tengo una, pero sí, hace bastante, la verdad. Pero cuando he venido siempre aquí yo a Holanda, en bici, a todos lados. Bueno, chavales, empezamos el sabadito, día del pesaje, primera comida del día, nos hemos ido a andar un poquito, hoy con calma porque tampoco vamos a poder comer mucho, vamos a hacer esta comida potente, que son 250 gramos de hidrato en seco, 150 de arroz, 100 de avena, 3 huevos, hoy muy poquita proteína, de hecho si vuelvo a hacer otra comida ya no voy a meter ni proteína. Y nada, aquí la tenéis. Unas tostaditas para acompañar los huevos, la suplementación y nada, a comer y ahora a reposar y nos iremos a un gimnasio a entrenar y a posar a tope. Así que nada, vamos al día.
Y el granito de sal, que ya se lo he echado, por supuesto. Creo que debería entrar con un cuchillo un poco más pequeño, hermano. Ya es que no he encontrado el pequeño, que me gusta. Coge una faca española. Sí, todo a lo grande, ya me conoces. Todo a lo grande. Pues fijaos lo que me acaba de pasar. Entramos aquí al gimnasio, a la cadena esta de gimnasio Basic Fit. Y claro, le pregunto, he pagado la entrada y digo que voy con mi cámara, que vamos a entrar 20 minutos a bombear y tal, que para echar unas fotos y para grabar, que si se puede, que soy culturista profesional y que nada, que van a ser 20 minutos. Y el chico me dice que bueno, que a él no le importa, pero que la próxima vez no diga eso, porque sus jefes son muy reacios al tema del culturismo y los culturistas. Para que veáis, ¿sabes? Aún seguimos a estas alturas con estas tonterías, cuando el culturismo y el fitness vamos, es la base de todo esto, digan lo que digan. Pero bueno, con toda la educación del mundo y demás, el chico ha sido muy amable, pero que para que veáis. Pero bueno, muchas veces nos lo ganamos, porque hay algunos que no veas.
15. 15 rondas, yo había contado 4, Antonio. Hostia, pues yo he contado los dobles bíceps de espalda y llevo 14 dobles bíceps de espalda. Esto sí que quema, chavales. No hacer pesitas. Hacer rondas y rondas y rondas y rondas sin parar. No hemos podido grabar todas las rondas porque estamos grabando en el aseo, porque no se puede posar en la sala y estamos ahora que nos hemos quedado solo grabando. No penséis que nos sacamos el post incompleto por eso. De hecho hay uno ahí. Y es que ha terminado, tengo que grabarlo. Yo digo que hemos bajado de 102. ¿Tú qué dices? Pues nada, 102,9. Hasta las 7 de la tarde sin comer y sin beber. Puta vida, tete. Qué asco de puta categoría, tío. ¿Qué es lo que hay, chavales? Pues nada, me voy a dormir una siesta. Voy a ver. Dormir una siestecica, y así pasa rápido y podemos empezar a comer. Pues solo he comido una vez esta mañana y me he tomado dos cafés y un trago de agua. Así que nada, hay que esperar hasta las 7. Tío fuerte. ¿Qué tal, tío? ¿Qué andamos? Ya solo me quedo en una casa en un pueblo que tarda media hora ¿Te gusta? Me ha gustado, tío. Sí, sobre todo la tranquilidad, tío. Y el estatus de vida, tío. Sí, bueno, pero por esto Hostia, ¿cuál es el coche? Aquí los coches, tío, tienen todos un año. Como mucho. Sí, sí. ¿La gasolina? De precio, aún no he echado, pero cuando me tengo que echar, 2,95. 2,95. tío. Pero joder, yo es que me fijo en los coches, tío, y es que todos impecables, tío. Nuevecitos. Todos. El más antiguo que he visto es que no tiene ni 2 años, dices, hostia, no ha pasado. Menudo olor, ¿eh? Menudo olor, tío. Me ofreció a mí. Sí, bueno, por demasiado, han sido los primeros. Sí, no, sí, antes una chica también la vi. ¿Ha sido Amsterdam? No, hasta nada. Ahí está permitido, ¿no? Y aquí también. Todos, ¿no? Pero en los coffee shops. Ah, que no. En San Diego también está permitido. Y lo que tú has dicho de la tranquilidad. Pero esto es un pueblo, seguramente tú estés en un pueblo, tal. Sí, pueblo. Pero joder, lo que son las urbanizaciones, las casas y todo se ve hiper cuidado, tío. Todo, Son todas casas mágicas. sí, Pues hay en la son capital casas que hay con algún caballos y edificio. tal, pero hiper cuidado todos los detalles y todos los.
¿sabes? Es que no, cero basura y la gente como muy tranquila y muy callada, ¿no? Nadie grita, nadie tal. Sí, que no es como una... Eso es. Toñico, pista. What's the one who asked for the tickets for tomorrow? So now we use the phone to business. Tomorrow is from if the Well, right now town it's the is 120. 37.50. It was very tactful, but you were the Oh yeah, but that's good. You want that now, and I can scan it. It's okay. Good luck, man. Enjoy your show. ¿Dónde me siento, tío? Para mí le hay que decir los dos. Vamos a explicar un poquito cómo ha ido el pesaje. ¿Lo explicas tú o lo explico yo? ¿A qué te refieres? ¿A mi pesaje o a lo que hemos A visto? lo que pasa en general. No, yo paso, no quiero decir nada. Digo yo, la báscula se ha roto y han puesto una báscula de casa. Y en relación al pesaje de Toñico, ha dado 103,15 con ropa. Se ha quitado el pantalón, seguía pesando 103,15. Se bajaba por 100 gramos, ha meado, seguía dando 103,15. Así que Total, que al final hemos entrado perfectos. Así que nada, voy a comer, que llevo prácticamente todo el día sin comer ni beber. Y empezar a cargar, si no, no voy a cargar ni a tiros. Pues nada, chavales, ya hemos pasado el pesaje. Vamos a comer algo porque estoy desmayado. Vamos a meter 300 gramos en seco, 100 gramos de arroz, 200 de avena, 300 gramitos de arroz en seco y unos panecillos. Todo hidrato, nada de proteína. Para que entre bien la carga. Así que al lío. yo ya acompañadico. Voy con Víctor aquí a tope. Qué susto. Pregúntale a ver, ¿tú qué quieres, Víctor? Que me pongan un agua y listo, tío. ¿Agüita? Sí, a ver si Eso tienen lo esto de Javi. medio litro, tío. Y Antoñico parece que tenía hambre, ¿no? Un poquito. Es increíble cómo te puedes comer 300 gramos de arroz en seco, medio paquete de tortitas, medio paquete de panes. Como si nada. Y estoy... Después de estar sin ¿Eh? comer. Mira. Después de salir de la cueva. La pasaron muy bien, tío. Lo que no sé si habrá para un mes, pueden unas Tiramos al suelo y hacer flexiones y salimos con el pecho palomo y sobre. No hemos traído nada.
Ahí, calculando el pozal. Calculando el gramo de arroz, tío. 200 gramos de arroz en seco, 125 gramos de avena en seco, 325 en total, pan. Hello. Los jueces de la IFEB. Aquí los tenemos de vecinos. Bueno, manico, despedimos el vídeo aquí por hoy. ¿Lo tenemos aquí o en la mesa? Aquí, diferente. Pues nada, Ahí lo despedimos en la mesa. aquí mismo. Pues nada, chicos, mensaje hecho, listos para mañana, última comida, 125 gramos de avena, con crema de cacahuete y mermelada, unos panecillos, ahí van 200, 125, 200 de arroz en seco, 200 de salmón y 2 huevecillos. Y son las 11:15, a las 3 de la mañana tengo que comer otra vez, a las 7 otra vez, a las 10 otra vez, a las 12 otra vez y a las 3 otra vez. Así que nada, hay que comer para cargar, que es lo que tiene, tener que llevar el cuerpo tan al límite para dar el peso y solo tener un día para cargar. Hay que forzar un poquitín ahora con la comida, llevándose cuidado. Y nada, chicos, mañana será un gran día, ¿vale? Mañana más, si no